de- Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien y que esta mañana sea pues de provecho. Posiblemente la herramienta que vamos a ver algunos tal vez ya la hayan manejado, para otros será nueva. Sin embargo, siempre hay algo adicional que aprender. Sí, les voy a compartir por favor ¿ya? ¿Me avisan por favor si es que pueden ver? Sí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy sí es sobre una herramienta que se utiliza para elaborar cuestionarios. Sí, la ventaja de esta herramienta es que es una herramienta en línea. Sí, entonces nosotros no necesitamos tener una licencia, no necesitamos instalar algún programa en nuestro computador. Obviamente es una versión gratuita a la que nosotros estamos accediendo. Tiene ciertas limitaciones, sí, pero con lo que nos ofrece es más que suficiente, ¿ok? Entonces vamos a ver, como les digo, sobre Kahoot, ¿qué es lo que vamos a trabajar esta mañana? Sí, vamos primero a ver cómo creamos una cuenta dentro del Kahoot. Vamos a crear un cuestionario. Vamos a buscar cuestionarios que ya existen. Sí, vamos a poder reutilizar. ¿Cómo se reutiliza un cuestionario? Vamos a poder modificar un cuestionario que yo haya encontrado. Vamos a poder también compartir cuestionarios. Sí, por ejemplo, hay profesores, ¿no es cierto?, de la misma materia, que alguien realizó un cuestionario, se puede compartir entre profesores para que puedan tomarse los mismos cuestionarios en diferentes grados. Vamos a ver cómo se realiza la configuración para que los estudiantes puedan resolver estos cuestionarios. Ahí nos dice jugar, ¿sí? ¿Por qué nos dice jugar? Porque la herramienta Kahoot, ¿no es cierto? La idea es que un poco los chicos no tengan esa sensación de que me van a evaluar, ¿sí? Sino es a modo de una trivia, de un juego, con lo cual nosotros primero logramos que los estudiantes, ¿no es cierto?, un poquito se rompa ese cierto rechazo, ese cierto temor que hay al me van a evaluar, ¿sí? Sino que es en función como de un juego donde los chicos en ese momento sí un poco sube incluso la adrenalina y la emoción de que tengo un tiempo y que vamos a ir concursando. Es por eso que se le llama aquí dentro de la participación de los estudiantes como un juego. Y finalmente sí vamos a ver uno de los puntos importantes que nos da esta herramienta, que son los reportes, ¿sí? Entonces en estos reportes nosotros vamos a poder ir revisando cómo contestaron los chicos, qué chicos tienen una mayor dificultad, en qué pregunta que nosotros colocamos hubo cierta dificultad para nosotros poder reforzar. Entonces vamos a ver todos estos tipos de reportes que nos da la herramienta. ¿Ok? Vamos. ¿Me pueden por favor decir si están viendo ya la otra pantalla o siguen viendo la Ya anterior? estamos en agenda. Siguen en la agenda, a ver. Vamos acá. Ya. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Nosotros para poder ingresar, sí, ingresamos a kahoot.com, ¿sí? Y les va a aparecer esta pantallita. En esta pantalla, sí, nosotros vamos a crear una nueva cuenta, ¿sí? Entonces colocamos crear una nueva cuenta. Y aquí nos está pidiendo, sí, que indiquemos qué tipo de cuenta deseamos. Nosotros, ¿no es cierto?, vamos a escoger la de profesor. Y dentro de esta sí nos pide seleccionar, sí, dentro de qué
parte, ¿no es cierto? Como profesor nos estamos desenvolviendo. Entonces, si nosotros estamos en, ¿no es cierto?, en escuela, sí, podemos seleccionar esta opción. Para poder crear la cuenta, sí, si es que ustedes poseen una cuenta de Gmail, sí, simplemente, ¿no es cierto?, usted puede seleccionar aquí esta opción y le van a salir ahí para que usted ingrese su cuenta de Gmail. Una vez que usted ingresa su cuenta del Gmail, ¿sí?, le va a pedir a usted un nombre de usuario. Yo en este momento no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado, ¿sí? Pero es así como usted va a crear esa cuenta, ¿ok? Pone su cuenta del Gmail, ¿sí? Después va a poner un nombre de usuario. En el nombre de usuario, en caso ya existe ese nombre de usuario, sí le va a indicar y le va a dar incluso alguna sugerencia o le va a pedir que usted cambie, ¿ya? Listo, entonces yo voy a ingresar, sí, en la cuenta que yo tengo creada. Para ingresar, sí, nosotros ponemos en login. Vamos a esperar un ratito, que está un poquito lento el internet. ¿Sí? Cuando usted va a ingresar, igualmente, ¿no es cierto? Usted puede seleccionar con la cuenta que usted ingresó. Si yo creé con una cuenta de Gmail, entonces yo aquí sí selecciono la cuenta con la cual creé. Vamos a esperarlo. El momento que se abre, sí, usted va a ver aquí el nombre de usuario que usted haya colocado cuando creó su cuenta. Aquí le va a salir el nombre de su institución, sí, y cuando usted ya haya creado sus Kahoots, sí, aquí le van a salir todos estos Kahoots, sí, que son nuestros cuestionarios. Y cuando usted ya haya evaluado, en la parte inferior le van a salir todo lo que usted ya evaluó y los resultados, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer primero es a crear un nuevo cuestionario. ¿Sí? Para crear el cuestionario, nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, el Create. Y aquí sí vamos a seleccionar. Los que ustedes ven aquí que tiene como si fuera una coronita, estos son de pago. Como yo les decía, nosotros estamos ingresando en este momento a una versión gratuita. Sí, pero también existen, ¿no es cierto?, valores y dependiendo de los valores que usted paga puede acceder a otras opciones. Entonces, dentro de este sí, yo puedo crear un nuevo Kahoot desde cero o puedo utilizar también templates que existen, ¿ya? Entonces, dentro de los templates que son gratuitos, está, sí, uno para hacer un cuestionario, otro que podríamos utilizar, ¿no es cierto?, sobre qué tanto conocen los chicos al profesor, ¿sí? Tenemos aquí cuánto conocen. Entonces, esto lo que nos va a ir dando son ciertas sugerencias. Obviamente, las preguntas que le van a salir ahí
son en inglés, sí cuando utilizamos los templates, pero usted le puede modificar. Nosotros vamos a crear uno desde cero. Sí, entonces selecciono el New Kahoot y me sale esta pantalla. Vamos primero a familiarizarnos con la pantalla, ¿sí? Dentro de la parte superior es en donde usted va a poner el texto de su pregunta. Como yo le dije, ¿no es cierto? Es un juego, es una trivia. Entonces, usted va a determinar cuánto tiempo le va a dar al estudiante para que él pueda responder. ¿Sí? Entonces, sale por defecto aquí los 20 segundos, pero si usted desea aquí cambiar, si darle menos segundos o más tiempo, usted simplemente sí lo modifica, ¿ok? Aquí nos sale el puntaje de la pregunta. Sí, igual nos sale aquí por defecto 1000. Si usted desea modificarlo, lo va a poder modificar, ¿ya? Si es que nosotros queremos adicionar alguna imagen dentro de esta pregunta, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, algo referente al tema que le estoy preguntando. O si yo quiero que reconozca algo dentro de la pregunta, entonces yo aquí puedo poner, ¿no es cierto?, la imagen que representará, sí, qué es lo que yo espero que haga, ¿ya? Entonces, voy a hacer un cuestionario, sí voy a tomar un tema como de ciencias naturales, y voy a ir haciendo preguntas simples. Entonces, aquí le voy a preguntar, déjame cambiarle aquí el... ¿Cuál es un ser vivo? ¿Ya? En la parte inferior, yo puedo poner 4 diferentes respuestas. Sí, como ustedes ven, las dos son obligatorias. Sí, porque él va a seleccionar una de esas respuestas. Pero puedo poner 3 o 4. Sí, entonces yo aquí le voy a poner un parásito, el agua, una proteína y le voy a poner una molécula. ¿Sí? Y vamos a seleccionar, ¿no es cierto?, la respuesta correcta. A ver aquí. En este caso, ¿cuál sería nuestra respuesta? El parásito. Ya. Entonces, selecciono aquí, sí, solo puede ser la respuesta correcta, ¿ok? Voy a ponerle aquí una imagen. Yo puedo, sí, colocar las imágenes de la librería, que son imágenes de la misma herramienta. Y ustedes aquí tienen diferentes grupos. Entonces, dependiendo de lo que yo esté buscando, sí, lo puedo seleccionar aquí una de estas. ¿Sí? Aquí tenemos varias imágenes. O puedo también seleccionar alguna imagen que yo tenga, ¿sí?, dentro de mi computador. ¿Sí? La segunda opción serían estas imágenes del computador. Entonces yo voy a seleccionar aquí una imagen del computador. A ver. Sí, le voy a colocar esta del... Sí, entonces esta imagen sí se me va a cargar en esta. Para adicionar más preguntas, sí, yo tengo aquí, adicione una nueva pregunta. Las preguntas que nosotros podemos seleccionar con la versión gratuita es esta de aquí que tiene, sí, de diferentes opciones, hay seleccionar uno o las de verdadero y falso. Le voy a colocar en este momento una de verdadero y falso. Sí, y aquí sí le voy a decir el oxígeno, sí, es el gas
más abundante de la atmósfera. ¿Sí? Y en este caso, ¿no es cierto? Siempre tengo que recordar si seleccionar la respuesta correcta. ¿Ya? Una vez que yo termine, si todas las preguntas que desee, yo voy a colocar que está realizado. Aquí me va a pedir cuál es el título que le quiero poner a este cuestionario. Aquí le voy a poner ciencias naturales. Si deseo colocar alguna descripción, y la puedo colocar en la parte inferior. Esta descripción me va a servir, ¿no es cierto?, a mí para recordar, porque si yo pongo solo ciencias naturales, puede ser que voy a hablar de varios temas. Entonces, esta descripción me va a ayudar a mí un poco, ¿no es cierto?, a saber a qué se refería este cuestionario, ¿ya? Y coloco simplemente continuar. ¿Esa descripción también ven los estudiantes o es únicamente para el docente? Sí pueden ver también los estudiantes, ¿sí? En este caso yo aún no deseo jugar, entonces simplemente sí le pongo que está realizado. ¿Ya? El momento que yo realicé, sí me va a regresar a mi pantalla principal que teníamos. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Yo tengo en este momento creados 3 cuestionarios. Entonces aquí me aparecen el cuestionario que acabé de crear. ¿Ya? Así yo creo el cuestionario. Voy ahora, sí, a buscar un cuestionario. ¿Sí? Dentro del Kahoot, los cuestionarios por lo general son públicos y usted puede acceder, sí, a cuestionarios que ya existan. Entonces, cuando yo quiero buscar un cuestionario, usted va a seleccionar esta segunda opción de aquí, ¿no es cierto?, que me dice que yo quiero descubrir algo. Y aquí yo voy a poner sobre qué estoy buscando. Vamos a suponer que yo estoy buscando sobre matemáticas. Entonces, yo coloco y aquí me van a salir todos los Kahoot que han creado, ¿no es cierto?, otros usuarios que están relacionados con tema de las matemáticas, ¿sí? Entonces, yo puedo ir buscando, ¿no es cierto? Sí, aquí le da más o menos ejemplo de qué es lo que se tratan las preguntas, si le da alguna de las preguntas, y usted ahí puede, ¿no es cierto?, ir viendo cuál es el que desea. Voy a seleccionar en este momento este de fracciones, ¿ok? Yo doy clic sobre este Kahoot y a mí me van a aparecer aquí todas las preguntas, ¿cierto?, que tiene este cuestionario. Pues aquí están las preguntas y aquí están las imágenes que van a salir en el cuestionario, que es lo que nosotros colocamos, ¿sí? Si yo quiero ver incluso las respuestas antes de saber si me va a servir o no este cuestionario, yo puedo ponerle aquí que me muestre las respuestas, ¿ya? Entonces, aquí me aparece a mí cuál era la pregunta, sí, cuáles eran las opciones que existían, ¿no es cierto?, que colocaron y cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Si yo veo, ¿no es cierto?, que este cuestionario de aquí, ¿no es cierto?, a mí sí me puede servir, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Yo puedo, solo quiero reutilizar este cuestionario. Veo que es un cuestionario, sí, que tiene todo lo que a mí me gustaría evaluarles a mis estudiantes, sí, y yo puedo, ¿no es cierto?, aquí colocarle el play para jugar. Si yo sí veo que sí me agradan las preguntas, sí, pero no quiero que sean 10 preguntas, quiero que sean tal vez 8 preguntas, o quiero modificar alguna de esas preguntas, entonces yo puedo guardarme una copia de este cuestionario para hacer después mis modificaciones. Entonces, si yo quiero guardarlo, ¿no es cierto?, que vendría a ser el reutilizar un cuestionario, yo le voy a seleccionar en este editar, ¿ya? Yo coloco en el editar, ¿sí? Y aquí me pregunta, ¿quiere usted crearse un duplicado de este? Yo le digo, sí, yo quiero un duplicado, ¿sí? Y ahí se me va a crear dentro de mis Kahoots.
le pongo duplicado, ¿sí? Y aquí yo puedo, ¿cierto? Ir modificando cualquiera de las preguntas, ¿ok? Vamos a suponer, ¿sí? Que de las 10 preguntas a mí no me gustó la pregunta 8, voy a suponer, ¿sí? Quiero eliminar esta pregunta. Entonces, sí, yo voy a dar clic aquí, aquí me dice, ¿no es cierto?, cuál era la pregunta. Si quiero eliminar una de las preguntas, en la parte, ¿no es cierto?, que se encuentra a mi izquierda, yo aquí tengo el tarrito de la basura, ¿sí? Entonces yo simplemente le coloco aquí delete, ¿sí? Y le digo, borre esa pregunta, no quiero esa pregunta. Voy a suponer, sí, que de estas preguntas, tampoco quería la pregunta 6, ¿ya? Entonces, igualmente me coloco en la 6, ¿no es cierto? Y yo puedo poner aquí eliminar. ¿No? Si yo quisiera, ¿no es cierto?, a este cuestionario agregarle una pregunta adicional, ¿sí? Basta con que yo le coloque adicionar pregunta. Yo ahorita estoy seleccionando la pregunta 6, le pongo adicionar pregunta, ¿cierto? Y le pongo verdadero o falso, ¿sí? Y se me coloca aquí la nueva pregunta. Simplemente le voy a poner en este momento nueva, ¿sí? Y le coloco este valor. Una vez que yo haya modificado lo que quería, ¿cierto? Yo le puedo igualmente colocar en el DON, que sería el hecho, y se me va a guardar con estos cambios. Si es que yo quisiera, sí, dentro de las modificaciones, estas modificaciones yo puedo hacer a esto, ¿no es cierto?, que yo me cree una copia o a cualquier Kahoot que yo haya realizado. Si es que yo quiero, sí, cambiar una imagen, ¿no es cierto? Yo debería en este caso, primero, cambiar a esta de aquí, ¿sí? Y colocaría una nueva imagen. ¿Qué otro cambio yo podría hacer en un cuestionario? Yo puedo cambiar, le voy a guardar aquí, ¿sí? Y le digo hecho, ¿ya? Dentro de estos, ¿sí? Yo puedo querer también cambiarle. Vamos a ponerle al que le creamos, ¿sí? El de las ciencias naturales. Quiero hacer algún cambio dentro de eso. ¿Ah? Entonces, le digo aquí igualmente, editar. Otro de los puntos que también sí podemos cambiar. ¿Sí? Yo quiero, en este caso, cambiar algo del nombre o de la descripción que yo puse. Y yo quiero cambiar estas descripciones del cuestionario generales. Yo entro aquí, ¿no es cierto?, al settings para poder cambiar. Entonces, aquí me sale, ¿sí?, cuál es lo que yo deseo colocar. Entonces, aquí le voy a decir, ¿no es cierto?, preguntas sobre seres vivos y naturaleza. Yo quisiera darle una descripción. Si yo le quiero poner una imagen propia, si en este caso está la misma imagen del primero, pero no quiero esta, quiero otra imagen de mi cuestionario. Esta es la imagen del cuestionario, de las preguntas. Sí, y le digo, voy a seleccionarle esta de aquí, ¿ya? Entonces, yo puedo también hacer esos cambios y igualmente le pongo guardar. Dentro de esto, los factores importantes, sí, es el título, la descripción y la imagen. Sí, el lenguaje, dependiendo de lo que usted escribe, se le pone por defecto, si las otras opciones no son opciones relevantes, ¿ok? Por el momento. Entonces, vamos a ponerle igual el hecho, sí, y le guardo. Todavía no quiero jugar. Y aquí me sale la imagen que yo le puse para ese cuestionario, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto? Hemos visto cómo crear un cuestionario, sí, cómo buscar un cuestionario, a ese cuestionario, cómo yo, sí, lo puedo guardar dentro de mis cuestionarios para que quede ahí guardado y poderle editar.
Sí, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O en algo yo fui muy rápido? ¿No vieron bien cómo realicé? ¿Que necesiten que les vuelva a repetir? ¿O Sí, podemos continuar? Bernarda, para mí una preguntita, por favor. Diga. Ya, en el caso de nosotros, estamos dando una clase Zoom, ¿ya? Y queremos hacer la evaluación. Entonces, una vez que nosotros ya creamos nuestro Kahoot, Ujú. ¿los estudiantes tienen que tener otro dispositivo aparte o pueden Sí. hacer en la misma computadora? No, es necesario que tengan otro dispositivo. Sí, ya les voy a indicar justamente el por qué. El, a ver, necesitamos otro dispositivo porque la pregunta sale únicamente en nuestro computador. Y ahí es donde ellos van a poder visualizar lo que nosotros queremos que respondan. En el dispositivo sí que ellos Y yo utilizan, respondo. ellos solo tienen las opciones para responder, a ellos no les sale la pregunta. Entonces, Claro, es como que la necesariamente prueba es en vivo. sí, pero sí se puede también realizar si es que yo quisiera que lo hagan en otro tiempo, también hay esa opción, sí hay esa opción. Sí, pero generalmente nosotros, ¿no es cierto? Lo que nos interesa sí es que lo hagan en clase justamente por la participación, sí, o por el momento en el cual lo estemos realizando, pero sí se puede hacer también diferido, ¿ya? Listo, gracias. Ya, entonces. Para terminar con esta parte de los cuestionarios, ¿sí? Y entrar ya a cómo se configura y el momento de jugar en sí y ver la parte de los reportes, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Ya para poder saber cómo están nuestros estudiantes. Voy a terminar en este momento con el compartir, ¿ya? Yo tengo, como les decía, ¿no es cierto? Aquí varios de los cuestionarios que yo tengo. Sí, y puede ser, como yo le decía, ¿no es cierto? Tenemos en la institución 3 paralelos, ¿sí? Y hay otro profesor, ¿no es cierto?, que da en algún otro paralelo, o yo di, vamos a decir, en segundo de bachillerato, y ahora estoy dando tercero, y algunos de mis compañeros necesita utilizar, sí, uno de los cuestionarios que yo creé cuando di en segundo de bachillerato. ¿Qué es lo que puedo hacer? Cuando nosotros sí tenemos, ¿no es cierto?, aquí nuestros cuestionarios y nosotros por aquí teníamos el editar. Yo tengo aquí, sí, no estamos acá, vamos acá, es en el jugar. Ya, yo selecciono, ¿sí? Y aquí yo tengo esta opción del compartir, ¿ya? Entonces, yo selecciono compartir y yo puedo aquí poner el nombre del usuario, ¿sí? O puedo también ponerle link. Si yo le pongo aquí el nombre del usuario, sí, significa que al usuario, el momento que la abra, su Kahoot, ¿sí? Él va a poder ahí visualizar mi cuestionario. Si yo le doy únicamente el link, es que él va a poner esa dirección para poder abrir. No va a poder ver dentro de todos los cuestionarios. Entonces yo tengo sí creado también aquí otro usuario que voy a ponerle que le voy a compartir, ¿sí? Se llama UDLAM 2020. Entonces yo pongo aquí, sí, el nombre del usuario. Sí, mandé, pero no me acepto todavía. Pero Sí, UDLA 2020. Entonces, usted tiene que ver si como usted vio lo que yo estaba digitando, ¿no es cierto? Me estaban apareciendo todos los usuarios que tengan un nombre similar. Entonces, cuando usted se le ponga en negrillas ese nombre y aquí aparezca como una X, sí significa que el Kahoot ya encontró a ese usuario. Yo aquí le digo, sí, comparte. ¿Ok? Al otro usuario, sí, ya pues. Claro, y ya pues, entonces, ya le escribí, colocar. vamos a... Sí. Voy a abrir
con el usuario en otro navegador. No, yo ya. Hasta el cuarto. A ver. En un ratito les abro la otra. Sí. Sí, he leído algo de software, ¿no? Ya sí. Bueno, sí, él igual estaría. No, pues él se graduó en junio y ya el otro año. No, pero igual ya está bien, pues, ya estaría en septiembre. Ya, yo aquí tengo, ¿no es cierto?, el otro usuario. Allá le toca dar los exámenes en mayo. Sí, yo aquí tengo, sí, este usuario, ¿no es cierto? UDLA 2020, que es el otro usuario que yo tengo. Sí, si yo voy aquí dentro de los Kahoots, que es donde se guardan mis cuestionarios, y yo coloco aquí compartidos conmigo, sí, aquí va a aparecer ese cuestionario, ¿sí? Entonces, él aquí va a poder, ¿no es cierto?, igualmente modificar el cuestionario o ya va a poder aplicarlo a sus estudiantes, ¿sí? Listo, entonces regresamos, sí, al Kahoot con el cual estábamos nosotros trabajando, ¿sí? Entonces, dentro de este, yo tengo en este momento, ¿no es cierto?, 4 cuestionarios. Aquí también yo tengo los compartidos, ¿sí? Que era el del usuario UDLA 2020 que yo compartí anteriormente, ¿sí? El día de ayer. Ya, entonces, hasta aquí en cuanto a los cuestionarios. Ahora vamos a ver cómo se realiza el juego, ¿ya? Para lo que son la parte de los juegos, sí, yo voy, ¿no es cierto?, a seleccionar cuál es, sí, la pregunta que yo quiero, perdón, el cuestionario que yo quiero, sí, que los estudiantes realicen. Pues vamos a suponer que quiero, sí, este que creamos en este momento. Sí, si ustedes desean, lo pueden incluso si están en su computador, sí, desde su dispositivo, ¿no es cierto?, celular, pueden ingresar al juego, sí, para poder responder. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las opciones que yo puedo modificar el momento de jugar. Entonces, cuando yo ya les voy a poner a los estudiantes, yo le voy a decir que se realice el juego, ¿sí? Y nosotros, ¿no es cierto?, la pregunta que me hacían hace un momento, por lo general nosotros lo vamos a hacer en la clase. Entonces, cuando yo lo hago en la clase, sí, va a ser la primera opción. Si yo quiero que sea realizado, ¿no es cierto?, por diferentes personas y en diferentes momentos, yo voy a coger, sí, la segunda opción, ¿ya? Pero generalmente nosotros trabajamos en la clase. Entonces, para la clase es la primera opción. El momento, sí, que usted ingresa, le va a aparecer de esta forma. Y aquí le dice, hay 2 modos. Cuando yo quiero, sí, que los chicos lo hagan individualmente o si yo he dividido por grupos. En la parte de aquí, sí, son opciones del juego y un poquito más avanzado en esta parte de acá, ¿ya? Igualmente, sí, recuerde, todo lo que tenga una coronita significa que eso funciona solo con las opciones de pago.
¿Cuáles son las opciones interesantes dentro de este? Sí, la opción del general, ¿ok? Porque aquí en el general vamos a suponer, ¿no es cierto?, que yo tengo 3 paralelos y a los 3 paralelos les voy a tomar el mismo cuestionario. Y este cuestionario yo lo estoy utilizando dentro de la parte formativa, ¿sí? O, perdón, la sumativa, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber una calificación, ¿no es cierto? Y yo quiero el evitar que los chicos por ahí, ¿no es cierto?, vayan diciendo, ah, en la pregunta 1 era la respuesta la 1, en la 2, la 3. Entonces, sí, yo puedo aquí seleccionar que el momento que se muestre mi, mi cuestionario, sí, se vayan apareciendo las preguntas de forma randómica. Si yo no muevo nada de aquí, sí, el orden en el cual va a salir es exactamente el orden en el cual yo lo creé en mi cuestionario. Si yo quiero que salgan en cualquier orden, sí, las 10 preguntas que yo creé, si yo quiero que el orden en el cual salgan las respuestas vaya cambiando cada vez que yo haga, ¿no es cierto?, ese cuestionario, entonces yo voy a ir seleccionando aquí, ¿sí? Entonces, si yo sí quiero que me reordene las preguntas, le coloco on. Si quiero que sí me cambie el orden en el cual van a aparecer las respuestas, sí, también le puedo poner aquí en on, ¿ok? Otro de los puntos importantes. Bueno, en este caso lo de aquí no le vamos a ver no lo vamos a poder así probar porque solo estamos ahorita viendo con 2 preguntas, pero cuando yo tengo varias preguntas, obviamente sí vamos a ver la utilidad. Otro de los puntos que se pueden dar, ¿no es cierto?, es que si yo quiero que quien pueda realizar el cuestionario sea única y exclusivamente los estudiantes que en ese momento están en mi clase, yo puedo poner, ¿no es cierto?, como una clave adicional. Entonces, si yo quiero una clave adicional para mis estudiantes, sí, yo voy a seleccionar aquí igualmente esto en el ON. Sí, este de aquí lo vamos a dejar con el ON. Sí, esta es la opción, ¿no es cierto?, más utilizada dependiendo lo que yo vaya a hacer. Aquí, sí, esta opción de aquí es porque los cuestionarios tienen una musiquita, ¿sí? Déjenme chequear a ver si... Les voy a compartir el sonido también del computador para que lo puedan ver, ¿ok? Entonces, aquí me aparece ¿ya? Entonces, si yo quiero, ¿no es cierto?, en alguna de estas opciones, sí, si yo quiero, ¿no es cierto?, que es compartir también que salga este sonido, sí, entonces yo puedo ir seleccionando, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos, y aquí todas las opciones que yo deseo, sí, yo voy a seleccionar aquí de qué tipo quiero. Entonces, si yo quiero en este caso, en el clásico, ¿ya? Aquí ya empieza la parte del juego, ¿sí? Los estudiantes, ¿qué deben hacer? Sí, si ustedes tienen por ahí un dispositivo, sí, les voy a pedir que se conecten. ¿A qué se conectan los estudiantes? Los estudiantes deben ingresar a esta dirección, ¿sí? Al kahoot.it. Nosotros cuando creamos el Kahoot, nosotros pusimos, ¿no es cierto?, el Kahoot, sí, .com. Entonces, yo en este caso, sí, recuerde, yo puse que tenga una validación porque quería que solo los chicos que están en mi clase lo puedan realizar. ¿Cuál es esa validación adicional? Esta que usted ve aquí, ¿ya? Entonces, si yo puse la validación adicional, los estudiantes van a tener que ingresar en el kahoot.it, ¿sí?
van a poner, este es el pin del juego con el cual van a poder acceder y adicionalmente van a tener que colocar esta opción de aquí. Les voy ahora a mostrar si cuando no tengo esta validación adicional y de ahí participamos en el juego, ¿ya? Le pongo jugar, ¿cierto? Sí. Va a ser en vivo. Y aquí sí, yo le voy a decir, no quiero esta validación adicional. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, ¿no es cierto? Aquí desapareció esos datos que había, ¿sí? Entonces, aquí únicamente van a tener, ¿no es cierto?, este PIN. Les voy a pedir, por favor, si es que pueden ustedes ingresar al kahoot.it, ¿sí? Para que puedan ver cómo son lo de las preguntas, ¿ya? Sí, entonces, conforme se vayan logueando los chicos, ¿no es cierto? Aquí les va a ir a ustedes apareciendo el nombre, ¿sí? De cada uno de los jugadores. ¿Alguien más, por favor, si se puede ingresar al juego? Incluso para que le vean cómo funciona. Listo, gracias. Ya, el momento en el que usted sí ya tenga todos sus estudiantes, usted puede ir controlando, ¿no es cierto? Porque aquí van a aparecer los nombres de sus estudiantes. El momento que ya se haya completado, sí, usted puede colocar en iniciar, ¿ya? Voy a dar inicio, ¿ok? Yo pongo iniciar, ¿sí? Y le va, ¿no es cierto?, a salir aquí las preguntas, ¿ok? Entonces, los estudiantes ven esta sola pregunta aquí y no la pueden ver más. Y los estudiantes tienen únicamente las dos opciones. Los que están jugando van a ver, les va a salir solo estas dos opciones, ¿sí? Aquí le va viendo el tiempo que le queda, ¿ok? Vayan, por favor, las tres personas respondiendo, ¿ya? Al finalizar el tiempo, sí, le va a mostrar a usted, ¿no es cierto?, cuál era la respuesta, ¿sí? Y cuántas personas son las que respondieron, ¿ya? Coloco Next y le va a aparecer el puntaje, ¿ya? Este puntaje, recuerden, nosotros teníamos sobre 1000. ¿Por qué? Sí, si es que fue correcta, porque tiene 817. Lo que hace el Kahoot, sí, va considerando el tiempo que usted lo tomó y el orden en el cual cada uno de los jugadores respondieron, ¿ya? Entonces, va a ir como penalizando, por así decirlo, ¿ok? Vamos a ver en la siguiente pregunta. Si las otras personas me ayudan también, por favor, contestando. Yo pongo next, ¿no es cierto? Y aquí me dice, ¿cuál es un ser vivo? Recuerde que nosotros le colocamos, ¿no es cierto? Yo le dije que salga aleatorio. Es por eso que en vez de salirme esta, que fue la primera pregunta que yo ingresé, ¿no es cierto? Me salió la del verdadero y falso, ¿ya? Entonces, aquí igualmente me indica cuál es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y yo pongo next. Aquí le va a aparecer el podio, ¿sí? Van a salir los 3 mejores estudiantes que tuvieron las calificaciones más altas, los 3 mejores puntajes. ¿Ok? Si yo coloco aquí siguiente, ¿ya? Sí, voy a entrar ya ahora a ver los reportes, ¿sí? Entonces, ahí mis estudiantes jugaron. Sí, todavía no se saldrán, por favor. Sí, entonces, aquí, el momento que yo pongo siguiente, yo esto puedo hacerlo durante la clase y si es que no lo quiero hacer durante la clase, lo puedo hacer también después para ir analizando los resultados, ¿ya? Si es que yo lo quisiera hacer inmediatamente después de la clase, incluso yo quiero tener una retroalimentación de mi Kahoot en donde los chicos me puedan responder preguntas como si les agradó el cuestionario que realizaron, sí, sobre cómo se sintieron.
yo puedo, sí, obviamente mientras todavía no salgan los estudiantes, yo puedo decirle aquí que quiero un feedback, ¿ya? Si yo le pongo esto, les va a salir, las personas que estaban ahí, les va a salir en su Kahoot para que respondan unas preguntas. Sí, ahí le dice, califique este Kahoot, ¿no es cierto?, por las estrellitas. Le va a decir si es que le gustó o no le gustó ese Kahoot. Le va a preguntar si es que usted recomendaría, ¿no es cierto?, a alguien más que utilice ese Kahoot. Y le pregunta cómo usted se sintió al realizar ese Kahoot. ¿Sí? Por favor, las personas que estaban jugando, si me ayudan a ir respondiendo para poderle ver. Sí, se termina ese cuestionario cuando usted selecciona en las diferentes caritas que le muestra, sí que es cómo usted se sintió. ¿Ya? Bernarda, una pregunta. Diga. Ya, en el caso de que los estudiantes, ya, me quedó claro que es por tiempo para saber quién es el mejor puntuado, pero en el caso de que los estudiantes tomaron más del tiempo, o sea, utilizaron el tiempo que se puso en el cuestionario, pero digamos, X lo hizo en 3 segundos, Y lo hizo en 19 segundos. A pesar de eso, hizo la respuesta correcta. Correcto. Ajá. En este caso, ¿cómo trabajan ustedes para tener una idea? ¿Qué es un estímulo extra por ser el primero, el segundo y el tercero? ¿O cómo se manejaría ahí? Claro, a ver, por ejemplo, sí, yo generalmente a mis estudiantes que como una calificación yo les hago estos concursos y les doy puntos extras, por ejemplo. Entonces a ellos yo les cojo y les digo, listo, o sea, de acuerdo al podio, sí, van a tener una nota extra, que la van a poder utilizar en caso tengan una baja nota. Pero sí, también yo lo puedo utilizar, ¿no es cierto?, dentro de mis calificaciones y obviamente yo ahí no podría penalizar a un chico que se demoró, se puso la respuesta correcta, pero él lo hizo en 20 segundos y otro estudiante lo hizo en 5 segundos. Entonces, de acuerdo a esto de aquí, sí significaría como que tiene una nota mayor. Sí, pero realmente él también lo contestó. Claro. Ya les voy a indicar lo de los reportes, sí, entonces yo puedo utilizar en este caso estos reportes que me dan incluso en el Excel y yo puedo ahí simplemente sumar las respuestas correctas y yo ahí ya tendría una calificación de los chicos por la respuesta, más no por el tiempo como lo hace en este caso aquí el Kahoot, para mostrar este podio, ¿ya? Okay. Ya les voy a indicar esa parte de ahí. Entonces, sí, el momento, ¿no es cierto?, que yo le puse ahí que me muestre, sí, qué fue lo que pasó. Me aparece, sí, dentro de la herramienta mismo, ¿no es cierto?, me aparece aquí el resumen. Entonces, aquí me dice, de todo, ¿no es cierto?, es el cuestionario, el 50% respondió de forma correcta. Usted tuvo cuatro jugadores, hubieron 2 preguntas y el tiempo, ¿no es cierto?, que tomó fueron 2 minutos, ¿ya? Aquí, sí, estos son los puntos importantes. Aquí me van a aparecer las preguntas que presentaron mayor dificultad porque hubo un mayor número de estudiantes que no respondió o que respondió de forma incorrecta, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo, ¿no es cierto?, yo saber dónde es que mis estudiantes están teniendo la mayor dificultad. Y de esa forma, ¿no es cierto?, yo podría reforzar esos conocimientos, retroalimentar, ¿no es cierto?, de una mejor manera o ver otra manera para indicarles. Podría incluso, en función de eso, tratar de hacer otro cuestionario, sí, para reforzar esos puntos. Si es que yo tuviera dentro de mis estudiantes, si algún estudiante que no pudo responder, si tuvo mayor dificultad, de los estudiantes que yo tenía, obviamente, esto va a variar. Nosotros ya, si yo tengo 20 estudiantes, sí, lo que va haciendo es más o menos viendo el promedio y ver
los que tuvieron los porcentajes más bajos, ¿ok? Entonces, si yo tengo algún estudiante que no pudo responder, tuvo algún problema, aquí me va a salir el nombre, ¿sí? De este estudiante que tuvo alguna dificultad y me va a salir, sí, qué tanto él respondió o no respondió, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo ir viendo de forma gráfica, ¿no es cierto? Como les decía, esa información. Puedo entrar también a esta información de los jugadores. Sí, aquí me van a aparecer todos mis jugadores, me va a salir, ¿no es cierto? El ranking que me he colocado, o sea, quién obtuvo el primero, segundo, los lugares. ¿Cuántas respuestas contestó de forma correcta y cuál fue el puntaje que él obtuvo? Si yo quisiera ver dentro de la herramienta cuál es la respuesta, yo puedo seleccionar sí sobre mi estudiante y aquí me va a salir, sí, a ver, en esta pregunta, sí, él seleccionó esta opción, lo cual era correcto y el tiempo que se demoró en responder, ¿ya? Si yo selecciono en preguntas, yo ahí puedo ver igualmente los reportes por pregunta. Entonces me dice, la pregunta, si era cuál es un ser vivo, estas eran las opciones que usted tenía. Si respondieron correctamente, 3. Si alguien hubiese escogido cualquiera de las otras opciones, aquí le va a salir el número de personas que seleccionó esa respuesta incorrecta. Y aquí también nosotros podríamos ver cuál es el concepto, sí, tal vez con el cual ellos están confundiendo algo para poderles aclarar. Sí, y aquí me van a salir, ¿no es cierto? Acá, ¿qué estudiantes respondieron qué pregunta? Sí, qué respuesta, perdón, el tiempo que se demoraron, ¿ya? Si yo pongo aquí en el feedback, ¿no es cierto? Esto va a ser si es que yo cuando terminaron el cuestionario, si yo ahí, sí, les dije que seleccionen, ¿no es cierto? Esta retroalimentación. Entonces, si es que selecciono esa opción, me sale esta opción de aquí. Si yo no quiero que mis estudiantes hagan esa retroalimentación, entonces simplemente sale el podio, ¿sí? Y yo cierro el juego, ¿ya? Esta parte al final que yo les dije, ¿no es cierto? Vamos a calificar, eso es opcional, ¿ok? Entonces aquí sí yo puedo ir viendo, ¿no es cierto? A ver qué tal les pareció, ¿no es cierto? Como para yo poder tener una retroalimentación de qué también se están sintiendo, si es que sí les está gustando estos cuestionarios, estas formas que estamos utilizando para trabajar. ¿Listo? Esas respuestas son anónimas, ¿verdad? Sí, Y solo sí, manejamos son estas anónimos. dos preguntas, esas tres preguntas. Sí, o sea, Ok, esto ya es propio, no le puedo yo modificar, listo, gracias. ¿ya? Listo, entonces, ahora lo que yo les decía, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa a mí tener un Excel con las respuestas? Porque obviamente si yo quiero dar una calificación, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta parte de los reportes, sí, aquí me dice opciones de reporte, ¿ya? Usted selecciona aquí y yo le digo, baje el reporte, ¿sí? Le digo, descárgueme el reporte. Y, ¿no es cierto? Voy a ver yo el reporte. ¿Ya? Este es el reporte que me va a salir. ¿Ok? Es un reporte súper completo. Se paró de compartir. Ya. ¿Sí? Ya están viendo, ¿no es cierto? El reporte. Este es un reporte, sí, bastante completo. Sí, yo tengo al inicio, ¿no es cierto? Me dice aquí cuándo se jugó, cuántos jugadores. Me va a decir cuántas respuestas correctas, cuántas incorrectas, el promedio del puntaje, ¿sí? Si es que yo hice el feedback, me va a salir aquí, ¿no es cierto?, las respuestas del feedback, sí, qué es lo que respondieron, cuántos estudiantes respondieron. Sí me sale cuántos, no puedo yo ver quién puso qué. Aquí me van a salir a mí, sí, los puntos finales. Estos puntos, si recuerde, son de acuerdo a el tiempo que él se demoró. Sí, aquí me va a decir cuántas respuestas correctas tuvo cada jugador, cuántas respuestas incorrectas.
La siguiente pestaña sí me va a aparecer a mí aquí una información más completa. Sí, más pequeño para que le puedan ver. Sí, entonces, ¿qué es lo que me sale aquí? Sí me va a salir cuál fue el ranking, cuál fue mi jugador, sí, cuál fue el puntaje que obtuvo. Me va a salir cada una de las preguntas, sí, el valor que ellos colocaron en esa pregunta y el puntaje que le dio el Kahoot, ¿ya? Acá sí me va a salir en cambio por pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice, no es cierto? Me dice aquí, estas fueron las diferentes opciones que usted tenía, ¿sí? La respuesta correcta era esta. Respondieron 3 estudiantes su respuesta correcta. Es similar al que vimos allá. Esta respuesta seleccionó un estudiante, esta ninguna, ¿sí? Y acá, ¿no es cierto?, me sale igualmente la respuesta que hizo cada estudiante. ¿Ok? Y lo mismo con cada una de las preguntas que yo haya colocado. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Si es que yo quiero hacer una calificación, ¿qué es lo que yo podría hacer? Dentro de este que me dicen los resultados finales, sí, yo aquí tengo, ¿no es cierto?, la cantidad de preguntas correctas y la cantidad de preguntas incorrectas. Entonces, para yo darle a mi estudiante una calificación, ¿no es cierto?, es decir, sobre los 10 puntos, yo lo que podría hacer aquí, ¿no es cierto?, es saber, a ver, ¿cuántas correctas tenía? Listo. Sí, eran 2, si usted tiene 2, entonces significa, ¿no es cierto?, que tiene el 10. Si es que tienes 1, entonces yo hago, ¿no es cierto?, aquí la transformación, si es que yo quisiera darle, ¿no es cierto?, una nota real en función de lo que él haya respondido. ¿Sí? Antes de continuar con las siguientes preguntas, les voy a dar la parte final, ¿sí?, de en dónde yo podría ir trabajando. ¿Ok? Entonces, vimos todos estos puntos. ¿Cuándo ustedes podrían utilizar esto del Kahoot? Sí, yo les mando una lectura para empezar un tema nuevo o quiero saber qué tanto ellos recuerdan. Entonces, yo podría hacer, ¿no es cierto?, un Kahoot para poder introducir un nuevo tema. También podría hacer este Kahoot para revisar el contenido, ¿no es cierto?, y poder preparar las pruebas para saber qué tipo de preguntas yo podría realizar. Puedo hacerlo también, sí, para incentivar la participación en la clase, porque como les decía, como es como un juego, o sea, realmente los estudiantes sí les agrada más, sí, porque es así como que la musiquita y por ahí que ya tengo que responder, entonces sí hay una mayor participación. Y obviamente también, ¿no es cierto?, como una evaluación dentro de la parte formativa y también podría ser dentro de la parte sumativa, ¿no es cierto?, si es que yo manejo lo que son los cuestionarios. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les puedo ayudar en resolviendo algo que esté ahí pendiente? No, sí está claro, gracias. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, un gusto haber compartido esta hora, sí. Espero que sí lo puedan utilizar y les sirva con sus estudiantes. Sí, y realmente van a ver ustedes que sí dan buenos resultados, como les decía, sí, el hecho de que los chicos empiezan no tienen esa tensión, sí, que es el hecho de la prueba y que me ponen ahí una hoja o que me empiezan ahí a preguntar, sí se pierde un poquito la atención y entran en de esa adrenalina que yo les decía que vamos a contestar y que lo voy a ir haciendo. Y sí se tiene buenos resultados. Espero que lo disfruten también ustedes. Sí pueden hacer sobre varias cosas, incluso en reuniones
en familia también se puede hacer como si fuera un juego incluso. Sí, hay varios caminos que podemos tomar. ¿Listo? Sí, aparte de lo que es Señorita, divertido esto, también garantizamos en algo que los estudiantes no haya esa copia, ¿no? Porque estamos leyendo la pregunta y respondiendo. Entonces, prácticamente sería una nota real del estudiante. Claro. Bernarda, te buenos días. agradecemos bastante a nombre del Colegio Darío Figueroa. Te agradecemos bastante por esta clase estupenda que nos acabas de instruir en este nuevo software. Te agradecemos bastante. De igual Gracias. manera, a Nadia, gestora de estas clases, te agradecemos bastantísimo y estamos listos para las siguientes clases, ¿no? Muchas gracias a ti. Disculpe, señorita, buenos días. Solo una Dígame. duda. Perdón, señor vicerrector. Sí, Edwin. El único inconveniente que le veo es que se necesita otro dispositivo. Pero yo quería hacerle una pregunta. Si Diga. le partimos la pantalla, ¿no es cierto?, a izquierda y derecha, y con otro Sí, buscador sí funciona. sí, eso sí. Claro, o Allá. sea, Entonces no hay le lío. pueden decir al chico que abra incluso otra ventana dentro del... A ver, si es que yo estoy, por ejemplo, por el Zoom, ¿no es cierto? Si él está compartiendo, yo le puedo decir, claro, que divida la pantalla, Ujú. abra un explorador, ¿no es cierto? Y Claro. ahí él puede ir jugando. Sí, eso sí puede, eso sí no hay ningún problema. Muchas Perfecto. gracias, solucionado. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo, entonces. Muchísimas gracias. Sí, igualmente un gusto haber compartido con ustedes. Sí, si es que ustedes van a trabajar todos estos días, nos veríamos el día viernes, igual conmigo, que vamos a ver un poco sobre qué herramientas podríamos utilizar para lo que son videoconferencias. Sí, si es que ya no les veo, un placer. Sí, y que tengan muchos éxitos en esta ardua labor que tenemos, aunque es también bien recompensada, ¿no es cierto?, en el hecho de saber esa labor que estamos haciendo y adaptarnos a lo que nos tocó, ¿no? Sí nos cogió a todos un poco de nuevo, pero justamente estas también son oportunidades para nosotros poder crecer, poder ver nuevas herramientas y que podemos ir incluyendo, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes para que ellos logren el objetivo de formarse y nosotros llegar de mejor manera. Que tengan Gracias. un lindo resto del Muchas día. gracias. Muchas Gracias. gracias, señorita Gracias, Bernarda. Gracias. 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 Hasta mañana, profe. Gracias. Muchas gracias.